A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Buenos días. Le ponemos ya punto y final a la Navidad. Le damos la bienvenida a un nuevo año 2006. Nos va a traer nuevas e interesantes tertulias gracias a Eusko Ikaskuntza. Justo después de las grandes y sabrosas comidas de las que hemos disfrutado durante estas fiestas, durante estos últimos casi 15 días, les vamos a proponer conocer la Academia del Cerdo, Txarriduna. Vamos a hablar de las fiestas y los ritos relacionados con este animal, también sobre el consumo de su carne y sobre su supuesta mala fama, su supuesta mala fama a la hora de consumirla, de comerla. Para ello vamos a contar con tres invitados, a tres amigos de estas tertulias que saben y mucho de este tema. Damos los buenos días a Marino Montero, que es uno de los fundadores de Txarriduna. Egunon, buenos días. Buenos días. También vamos a saludar a Enrique Tate, otro de los fundadores de Txarriduna y hostelero. Egunon, buenos días. Egunon, guten morgen. Y recibimos también a Germán Tate, fundador y maestro charcutero. Egunon, buenos días. Buenos días, Egunon. No sé si el apellido lo he pronunciado bien. Perfectamente. La TH, hay gente, es curioso que lo digas, porque hay gente que nos lo dice como Tate. Sí. Pero nuestra es un apellido alemán. Es alemán, eso es. Entonces la H que tienes ahí intercalada lo que hace es alarga un poquito la Tate. Tate. Lo has dicho perfecto. Bueno, así lo sabemos. Nosotros estamos ya aquí los cuatro sentados en nuestros estudios, también nuestro compañero José Alberto Pérez, por supuesto, en la técnica, y solemos hacerlo en estas tertulias, cuando hablamos de este tipo de organismos, este tipo de agrupaciones, en este caso la Academia del Cerdo, Txarriduna. ¿Cuándo se crea y sobre todo por qué? Txarriduna se funda en el año 91, exactamente por estas fechas, el 17 de enero, coincidiendo con la festividad de San Antón, que es un poquito nuestro día. Pues nos juntamos unos cuantos amigos, casi todos bilbaínos, y entonces el cerdo estaba bastante denostado, que si es malo, que si el colesterol, que si la grasa del cerdo, que tal. Y como muchos de los que formamos la academia vivimos básicamente del cerdo y otros lo defienden e incluso se han escrito sobre él, pues decimos, ¿por qué no hacer algo para defender esta corriente en contra del cerdo? Y comentamos Marino, nos juntamos un día comiendo, los que estamos aquí más otros comiendo cerdo, ¿no? Espero. Por supuesto, siempre. Y yo, Susa Mariego, y nos juntamos, y dónde mejor sede para la Academia del Cerdo que la granja, ¿no? Una granja. Uh-huh. Pues el Café La Granja, que Marino nos cedió gentilmente para juntarnos y fundar Txarriduna, pues nos juntamos ese día y decidimos crear esta asociación para defensa, disfrute y todo lo que sea relacionado con el cerdo, pero positivamente hablando. O sea, que veíais un poco una necesidad de defender el producto, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo, que hay una anécdota curiosa, es decir, porque justo ese año en el que nos constituimos, en esa misma noche, fue cuando los israelitas y los palestinos se dieron de leches por no comer cerdo, probablemente. Probablemente si hubiesen comido cerdo a lo mejor no tenían tan mal carácter. Es decir, que eso sería una tesis para desarrollar. Pero bueno, que fue ese día, fue un poco la razón esa. Yo creo que ya no tanto, es decir, que desde el año 91 ahora han cambiado, pero sí hubo un momento, sobre todo esa sensación de que al identificar el cerdo, su opulencia, con toda esa sociedad light que afortunadamente está desapareciendo, pues se creó ese mal rollo de que el cerdo era malo porque era orondo. Entonces cada vez hay más estudios que están demostrando que la carne de cerdo no solo no es perjudicial, sino que en determinados estados carenciales es beneficiosísima, y para tercera edad y tal, la carne de cerdo es mucho mejor que probablemente que otras carnes. Entonces eso, afortunadamente, desde el año 91, en todos los constituimos hasta ahora, ha ido cambiando, se han ido haciendo más estudios y se ha ido mejorando. Pero en ese momento sí había un poco esa mala prensa del cerdo, y luego había, aparte de, digamos, lo que es el consumo de su carne, estaba todo ese montón de ritos y tradiciones alrededor que a nosotros nos parecía importante conservar. Entonces siempre hemos dicho que el cerdo ha salvado más vidas que la penicilina, y no es ninguna exageración, porque durante años y años, siglos en realidad, que hasta que se descubrió América, en toda Europa prácticamente no había alimentos. Es decir, que el tener un cerdo era lo que te garantizaba tener proteínas para poder subsistir durante un año. Entonces, es decir, que si no tenías un cerdo y la huerta de entonces, ten en cuenta que en aquel entonces ni había tomates, ni había maíces, ni había patatas, había muy poquitas cosas. Es decir, que nuestros antepasados en realidad eran unos pobrecitos, entonces, nutricionalmente hablando. Entonces, el cerdo al final era un poco su única salvación. Es decir, que de alguna forma
Y todo eso, claro, eso dio lugar a un montón de ritos, tradiciones alrededor del cerdo, que era un poco lo que nosotros queríamos, por otro lado, también conservar y mantener las dos partes. Por un lado, lo que es el disfruto del cerdo y sus derivados, y por otro lado, todos esos ritos, tradiciones, costumbres, que en prácticamente toda Europa, durante siglos y siglos, han formado parte de su identidad cultural. Esa es un poco la razón de nuestra creación. Y aquella noche de 17 de enero de 1991, que yo casi me imagino un aquelarre, ¿no?, para crear esta asociación. Supongo que se juntaría un buen número de gente relacionada con aquel día nos juntamos, fuimos San Maniego y nosotros tres, o sea, y no sé si estuvo Salvarriola también, sí, fue una cosa que me acuerdo también que fue también un problema importante que hubo, como ahora está viendo lo de la peste aviar, ¿no? Me acuerdo que también fue un problema que había con las hamburguesas. Me acuerdo que también fue comentar de pues algo había pasado con las hamburguesas. Ahora mismo no me acuerdo cuál era lo que pasó, pero que se estaban poniendo, pues esto, tanto la cuestión de salchichería, de chorizos, de las mismas hamburguesas, las estaban, diciendo que el que comía eso era como si fuera un demonio, ¿no? Entonces, es cuando nos juntamos, que me acuerdo que fue la cena. Es que no fue noche, fue mediodía. Si además establecimos una tradición que al final la hemos mantenido casi. Llevamos a bendecir a un pequeño lechón a San Antón. Una de las tradiciones sobre todo en Euskal Herria, era el día de San Antón, patrón de todos los animales, pero que entre todos los animales, el que tiene a sus pies precisamente es un cerdo. O sea, podría haber elegido cualquiera de los muchos y muchos que hay, y eligió un cerdo. O sea, que por alguna razón será que el patrón de los animales haya elegido un cerdo como símbolo de todos los demás. Entonces, en ese día llevamos a bendecir un pequeño lechón, como se hacía tradicionalmente, dando una vuelta alrededor de la iglesia de su nombre, que además se da la casualidad que San Antón, que es la iglesia que está en el escudo de Bilbao, es decir, que de alguna manera tiene todavía mucho más significado. Entonces fuimos casi con Antonchu primero, fue aquel año, y ahora ya pues vamos por Antonchu y decimos no sé cuántos. Este año cumplís 15 años de asociación, ¿no? ¿Algo especial para celebrarlo? Pues en principio lo de siempre, y llevaremos el Antonchu correspondiente a bendecir, y luego hacemos una comida que también tiene su significado. Es la comida, se hace que casi todas nuestras reuniones a lo largo del año tal comemos cerdo, ese día no se come cerdo. Y un poco la razón fundamental es decir, para demostrar que no somos fundamentalistas en nada, de que comemos de todo, de que defendemos el cerdo. Entonces en el día de nuestra Constitución es el único día en el que no comemos cerdo. Claro, ¿y qué incluso no, el menú entonces, el menú fundacional era besugo y angulas. Luego las angulas ya. Es muy el tema de las angulas pues se nos ha complicado un poquito. Pero lo que decía Marino, que no somos una academia en absoluto ni radical ni fundamentalista ni nada, y cuando el problema que hubo con las vacas locas hace 2 o 3 años, pues Charriduna públicamente también expresó al gremio del tema de la carne de vacuno pues todo su apoyo, porque nos parecía que también había que apoyar a ese gremio. Y ese día comimos vaca. ¿Qué relación les une a nuestros 3 invitados, a los fundadores de Charriduna, con el cerdo? ¿Por qué esta defensa? Pues bueno, Germán y yo, que como ya nos has presentado, somos tates los dos, pues vivimos de ello, somos pequeños fabricantes de embutidos, entonces básicamente con lo que trabajamos es con carne de cerdo. Pero lo que comenta Marino, también un poquito nuestra misión es el conservar todas esos rituales, esas costumbres, la chariboda, los concursos que organizamos de morcillas, todo lo que sea del cerdo, y en su día, pues pensando también internacionalizar un poquito Charriduna, ¿por qué no? Pues como nuestro origen es alemán, pues decimos, ¿por qué no montar en Fiesta de Bilbao algo típico alemán que tenga algo que ver con el cerdo? Entonces, mejor Biergarten, Charriduna, que lo se acordará mucha gente en Bilbao de ello, pues decimos, pues Biergarten, Charriduna, y básicamente vendemos cerdo, codillos, salchichas, y la verdad que fue un acierto en su día, y la gente, pero todo ello se basa en promocionar y defender un poquito el cerdo de 4 patas, todo quede bien claro. ¿A quién va dirigida la asociación? ¿Simplemente a los usuarios, a las personas que compran, a los consumidores? No, fundamentalmente sí que nosotros decimos que nosotros ni tan siquiera somos una cofradía gastronómica, sino que nosotros hacemos un poco de coña con esto, que somos una academia, que somos una cosa científica, y decía que no es una cosa religiosa, de que estés convencido de que
de que lo tiene mejor, sino que es un poco el estudio científico. Entonces, las razones serían que en la academia, los componentes son como en la academia de la lengua, tal, que los componentes son las letras del abecedario de cada academia. En nuestro caso, pues los miembros de la academia, digamos, los miembros de número somos las partes del despiece de un cerdo. Pues jamón, solomillo, codillos, así que los tres que estamos aquí, pero cada uno tiene su parte del cerdo. Entonces, digamos, los académicos de número somos... ¿Y se especializan en esa parte? No es que sea eso, sí que ocupan, digamos, dentro de la academia el sillón correspondiente a esa parte que corresponde al despiece del cerdo, que en principio solo son 24%. Luego esto se podría, llegado el caso, hacer más pequeñito, pero vamos, en principio somos 24. Y aunque hay, digamos que en la academia hay gente que tiene una relación directa con el cerdo, pues los charcuteros, hay un carnicero, hay a un cocinero, dos, tres cocineros, pero luego hay otros muchos que en realidad no tenemos, digamos, nuestras profesiones no tienen que ver con la producción ni con el consumo de cerdo, sino que fundamentalmente con lo que tienen que ver es con esa idea de la defensa del cerdo como una forma de vivir, una forma de entender la vida. O sea, que no es ni esa mojaguitería que ha entrado de que todo lo like, que todo lo sigue, y buscar un poco la defensa del cerdo como un estilo de vida y un estilo de vida divertido. Entonces es un poco lo que engloba la academia, es defender, hacer cosas que sean un poco, mantengan ese espíritu de festejar la vida, que yo creo que pensamos que es importante. ¿Cómo funciona la academia? ¿Se siguen reuniendo en la granja? Sí, no, la sede de la academia del Cerdo es la granja, que está en la Plaza Circular, y todos los años tenemos 2 reuniones, una en San Martín, el 11 a las 11, que por cierto coincidió el metro con los otros. Sí, nos copiaron, pero bueno. Porque fue el año después, o sea que nos copiaron. Ya que es una institución que también ha hecho mucho por los bilbaínos, pues nos parece muy bien. Que no por el cerdo, ¿no? Bueno, por el cerdo también. El primer día, el día que lo inauguraron, nosotros entonces organizábamos la rifa del cerdo, y a todos los usuarios de los primeros viajes le regalamos unos boletos para la rifa del cerdo. De alguna forma, la Fundación del Metro sí tuvo una relación directa con Charlena. Dado que no se habían copiado la fecha, pues si fuimos buenos, le regalamos boletos. Y ese es uno de nuestros días principales. Y luego también, como hemos comentado antes, el 17 de enero, que es la festividad de San Antón, que es donde nos reunimos, pues lo comentamos. Y el jueves gordo en carnaval también, que es el jueves gordo cuando se regala cerdo, pues para toda la forma de chorizo, pues para todos los viandantes que andan por la zona de donde está nuestra sede. Vamos a empezar un poco a deshacer bulos o a deshacer mitos, ¿no?, que rodean al cerdo. ¿Cuáles diríamos que son las cualidades? ¿Cualidades? Bueno, pues vamos a empezar. No, yo un poquito de las cualidades voy a decir, el cerdo, como sabemos, es un animal que tiene una reproducción muy rápida, o sea, se reproduce a las 3 semanas, o sea, 3 meses, 3 semanas y 3 días, o sea, una cerda puede parir al año pare 3 veces más o menos, y se sabe que coincide, se puede llegar hasta saber la hora del nacimiento. ¿Ah, sí? Sí, son exactos como son exactísimos, o sea, son 3 semanas, o sea, 3 meses, 3 semanas y 3 días, el famoso 3x3, que también tiene la fama de que es un demoníaco, ¿no?, por tener los 3 treses, ser una división de los 3 seises, ¿no? Es muy inquietante, ¿no? No por el número, sino por la exactitud. Luego, otra proporción buena que tiene el cerdo es que, te estoy hablando a nivel de esto, porque son animales que producen mucho, o sea, se reproducen mucho en el sentido de que una cerda puede llegar a tener hasta 15 cochinillos, o sea, de una sola camada. Una camada pueden tener 15 cochinillos. Y es un animal que en un año se hace, o sea, es un animal que de pesar, pues, unos pocos cientos de gramos al nacimiento, al cabo de un año, al cabo de los 12 meses, puede llegar a pesar los 200 kilos. Puede, en un año puede llegar. Generalmente pues anda sobre los 140 a 150 kilos. Hoy en día se calcula que andará sobre los 120. Cualidades, pues las cualidades es un animal que se puede comer durante todo el año. O sea, durante todo el año me refiero en que lo puedes comer recién matado, te lo puedes comer al cabo de 1 mes o 2 meses en su forma cocida, vamos a decir, en su forma elaborada, cocida, y durante el resto del año en su forma curada. De estas propiedades hay poquísimos animales, vamos, o sea, yo no conozco ningún otro, o sea, puedes comer carne de vacuno quitando cuando la matas y punto, o sea, no hay más, o sea, si la comes o bien en chuletas se come fresco, no hay una elaboración de ello. El cerdo lo puedes elaborar durante todo el año, o sea, lo que decíamos un poco al principio, con un cerdo te vale para tenerlo la comida todo el año. Luego los famosos arcones, ¿no?, que tienen, por ejemplo, mis abuelos.
No, me refiero, hoy en día ya se ha perdido mucho la curación, o sea, los métodos, la forma de fabricación. Bueno, yo soy maestro charcutero desde que empecé, yo llevo desde el año 82 siendo maestro charcutero. Pues la verdad ha evolucionado mucho la cuestión esta de fabricación, esto ha evolucionado mucho, pero hoy en día si nos quitarían la luz, por ejemplo, o nos quitaban la luz, en Vizcaya podíamos vivir matando un cerdo en noviembre, podíamos vivir hasta octubre del año que viene de ese mismo cerdo. Mira. Sin poderlo meter ni en un arcón, ni tenerlo por qué tener, o sea, simplemente consumiéndolo cuando se puede consumir en fresco, haciéndolo cocido para esas 3 o 4 semanas que puede durar en un sitio fresco, sin que sea un frío desmesurado, y luego curado. Es la forma, bueno, hoy un poquitín de lo que hablamos, de lo que decíamos antes de las grasas, pues es como todo, un buen vino es un buen vino, si sabes beberte un vaso de vino, si te vas a comer 1 kilo de jamón de golpe, pues te puede salir de todo. Eso está claro. No es la dosis. Ahí está, pues viene a ser un poquitín. No se puede, no sé, antes he hablado, es más perjudicial, por ejemplo, el comer mucho pollo, por muy desgrasado que esté, antes que comer carne de cerdo, o sea, eso está científicamente demostrado. Bueno, hay que comerlo en sus dosis, no se puede hacer barbaridades. Es verdad que cuando tenemos enfermedades los médicos nos dicen te vamos a quitar el cerdo. Eso parece que dicen te vamos a quitar de fumar y te vamos a quitar del cerdo. Joder, pues quítame de respirar y ya quítame de comer, ya seguro que me curas porque me muero, vamos, eso es fijo. Entonces, bueno, se está demostrando también un poco de que eso no hay que llevarlo tan a rajatabla. O sea, hay que llevarlo y hay que ser conscientes, pero un poco yo veo las cualidades ahí, ¿no? En que es un animal que lo puedes, o sea, defender durante un año, vamos a decir, de lo que es de vida, que sabes que lo puedes tener todo un año ahí. Y no sé, vosotros queréis comentar, yo no sé, es un poco lo que veo, es lo que veo ahí. Que es un poco lo que decíamos antes, por eso había que haya mantenido más se había salvado más vidas que la medicina, porque es un animal que se puede comer todo el año, no como los procedimientos modernos de conservación, sino con los que tenían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, que no eran ninguno en realidad, pues al cerdo les servía, mientras el resto de las carnes no lo podían hacer, o sea, lo comían, o lo mataban y se lo comían prácticamente de seguido, o no podían hacer esa conservación. Luego, sobre todo el tipo de grasas y sobre todo este rollo del colesterol, sí, grasas saturadas, al final cada vez estamos demostrando más de que las grasas del cerdo, sobre todo el cerdo, las carnes, digamos, blancas del cerdo, las carnes cocidas, sí, las nobles, las partes nobles, esas no solo son procedentes, sino que son muy recomendables, sobre todo para tercera. Y luego nosotros, una de las cosas que esas que organizamos, concurso del año, uno que organizamos es el concurso mundial de morcillas vizcaínas, que hacemos siempre coincidiendo más o menos con San Martín. Entonces, llevamos ya por la 11ª edición, y el presidente del jurado desde el primer año es el doctor Aispiri. Entonces, el doctor Aispiri defiende de que antes que cualquier complejo vitamínico, cuando esos complejos carenciales, y sobre todo, él suele decir, en épocas de menstruación, en vez de meterte atiborrarte de pastillas, que vete a saber qué te han metido ahí, tú te comes una buena morcilla, pues el componente de hierro que tiene la morcilla es muchísimo más sano y además muchísimo más rico que meterte unas pastillitas. Y yo creo que muchas veces lo que nos ha ocurrido es que nos hemos metido en una sociedad en la que parece que todo lo que suena a campo, no sé qué, es malo, hay que ir a una cosa totalmente aséptica, es decir, que seguimos comiendo pero no queremos ver que hay campo, no queremos ver que eso existe. Entonces que hacerlo bueno, el cerdo sucio si le dejas que se sucie, sino también eso es otra nosotros somos unos gordos cuando nos lavamos. Exactamente. Hombre, yo recuerdo, mis abuelos siempre han tenido cerdos en casa y se decía, ¿no? Se oía que el cerdo era el animal más sucio. Yo no he visto animal más limpio que el cerdo, ¿no? Luego hay una cosa, pero es otro bulo, ¿no? Sí, yo creo que son los bulos gordos, ¿sí? Porque hay un dicho que se suda como un cerdo. El cerdo es un animal que no suda. Entonces así está el cerdo no suda. Y luego que el cerdo sucia, si tú la política lo tienes sucia, al cerdo no le importa pero si tú tienes el sitio limpio, el animal no es que sucie más que cualquier otro animal. Pero aparte de que sobre todo se ha creado esa sensación de que parece que todo tiene que venir envasado y etiquetado y que no existe el animal. Entonces yo creo que muchos de los problemas de
ecologistas, comillas, dedos, no sé qué, es el miedo a reconocer que el animal existe, que está ahí. Es decir, que somos de carne y hueso y el animal también. Entonces, se come la hamburguesa, pero les da miedo ver al pollo, o les da miedo ver al animal. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que nos hemos ido creando como de plástico. Entonces, yo creo que un poco todo el rollo de la academia un poco es eso, el defender que las cosas tienen que ser como son. Que han pasado estas fechas de Navidad de Santo Tomás, a nosotros nos da pena y pues que no podamos aportar nuestro granito de arena para las tradiciones que hemos tenido toda la vida. Por ejemplo, de tener a Tiberio allí en el mercado de Santo Tomás. Sí, porque eso tiene que ser algo también. Eso es una de las preguntas. Es algo que fastidia, ¿no? Supongo. Son cosas que yo creo que son no entendemos. Porque no, si tienes su. Es un poco, yo creo que forma parte un poco de todo esto. Es decir, que resulta que hay una normativa europea que dice que no se pueden sortear animales vivos porque se les veja. O sea, parece que el animal se siente ofendido. Y también le podemos pagar la consulta en el psiquiatra, pero vamos, luego eso también es relativo, ¿sí? Porque hay trucos para hacerlo. Sí, pero luego se puede torear, ¿no? Se puede torear el animal muerto. Es que al final yo creo que hay lindes en los que se está llegando a puntos muy extraños. Pero ¿por qué no nos sigue habiendo? Sí, porque sería feo decirlo, pero bueno, porque han tenido más bemoles. No es más que esto, es decir, que estas cosas pasan como pasan. Hay una normativa, la normativa es desde el año 83, o sea, hace años. Entonces, hasta pasan años, no pasa nada. Resulta que en un momento concreto, en Vitoria, donde también se hacía la rifa, claro, en Vitoria el ayuntamiento era del PP, entonces parece que desde el gobierno vasco, alguien, queriendo incordiar, dijo, no podéis hacerla porque hay una normativa. Conclusión. Nos metieron a todos en el brete. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro que hay esa normativa, pero si el ayuntamiento de la localidad te respalda, pues adelante con los salones. Orza dijo que adelante con los salones. Perdón, y lo toquéis. Exactamente. Entonces, aquí pues nos hemos encontrado, que nos hemos quedado un poco ahí como colgados. Es decir, a lo mejor todavía, no sé, nosotros hemos hablado de hacer un sorteo virtual, o sea, a lo mejor sorteamos al cerdo por televisión. Entonces, ya como ya no está el cerdo, ya no sé qué. Claro, pero es que estamos llegando a esa especie de ir tocando eso de lo políticamente correcto, que a veces se llega a ridiculeces absolutas. Un poco surrealista, ¿no? Sí, lo que ahora que estamos terminando las Navidades, lo que ha pasado este año en Estados Unidos. En Estados Unidos este año, si tú ha habido grandes almacenes que han tenido que quitar los carteles de poner felices fiestas, porque había gente que la amenazaba, porque decía que lo que tenía que decir era feliz Navidad. Porque si decía felices fiestas estaba negando el concepto de la Navidad como celebración católica. Y por otro, y al revés, ha habido otros Estados Unidos que no han podido decir feliz Navidad porque entonces se considera que era integrista. Es decir, que estamos llegando, y yo creo que además sobre todo lo estamos heredando de los yanquis, que están un poco descerebrados, los pobres, pero forma parte de. Entonces estamos llegando a cosas tan surrealistas. O sea, la rifa del cerdo es surrealista, es total. No se puede rifar el cerdo vivo, pero sí lo puedes rifar muerto. Sí, bueno. No, es porque alguien me explique. Por ejemplo, mira, estos días, durante 5 o 6 años, creo que fuimos aprovechando la Tiberio, la rifa del cerdo, pues todo esto viene de la rifa antigua de los niños de la Casa de Misericordia. Entonces nosotros, para recuperar un poquito y tener en cuenta a esta institución que en su día hizo tanto por la rifa del cerdo, pues decidimos creo que era el primer domingo después de Año Nuevo, Después de Reyes, primero domingo después de Reyes. Íbamos a la Casa de Misericordia con Tiberio. Iríamos mañana. O sea, que mañana mismo, pues ahí sí queremos saludar, por cierto, si alguno nos escucha en la Santa Casa de Misericordia, a los señores, a los ancianos que están allí, porque íbamos con el cerdo, les poníamos, pues incluso llegamos a un acuerdo con la banda municipal de Bilbao, que en vez de dar el concierto en el Arenal lo hacían en la Casa de Misericordia, y nosotros nos encargábamos de llevar no solo cerdo, salmón ahumado, vinito, y estos señores, la verdad que de año en año parecía que nos esperaban a ese día, que era casi el día de las más importante, más importante para ellos. Y todo por la normativa esta de que el cerdo sufre mucho porque lo llevamos en una jaulita. No es ni que sufre, sino que se sentía vejado. Pues nos dan eso y mira, ¿quién ha pagado parte del pato este? Pues
los pobres ancianos que están allí, que se lo pasaba, creemos que muy bien. Pero bueno. La gente que disfrutaba de esa rifa, ¿no? Efectivamente. Y ver el tamaño. La rifa además es una tradición. Animal y recuperar la tradición. Es una tradición, sí, que en realidad, sí, que nosotros tenemos, es la tradición más antigua que se conserva en Bilbao. Que es anterior incluso a la Gargantúa. La Gargantúa era uno de los símbolos de Bilbao, pero la Gargantúa es de 1854, esto es de 1831 más o menos. 1831. Empezó a organizarlo la Casa de Misericordia, fundamentalmente para recaudar fondos. En aquellos tiempos, claro, un poco lo decíamos antes, en aquellos tiempos el tener un cerdo entonces se hacía la rifa de un cerdo para recaudar fondos. Y más o menos se estuvo manteniendo. Hubo épocas en las que, pues durante la guerra civil hubo un año que no se hizo y tal. Entonces, y desapareció. A raíz de desaparecer el orfanato de la Casa de Misericordia, los niños del orfanato eran los que vendían los boletos. Entonces, en el año 70 se dejó de hacer, en 70, 80, en esa década dejaban de hacerlo. Entonces, lo volvimos a recuperar en el 92. Un poco, fundamentalmente, ya no para recaudar fondos, porque ya afortunadamente eso. Y además el premio al cerdo ya no es lo que era, un cerdo ahora ya no vale lo que valía. Y entonces era un poco el mantener una costumbre y una tradición genuinamente bilbaína, que además yo creo que todos los bilbaínos hemos sentido esa sensación de que las navidades sin Tiberio son menos navidades. Todavía hay gente, yo creo que lo increíblemente es que todavía todo el mundo lo recuerda, todavía todo el mundo lo conserva. Lo que pasa es que a lo mejor en la memoria está, ¿no? Sí, forma parte del imaginario colectivo y eso es muy importante. Sí. Entonces, el haber contribuido a que eso se mantenga es uno de esos orgullos que nos lo quiten. Es decir, que ahí está. Entonces, que quizá nosotros lo que tengamos que acabar buscando es a nuevos tiempos, nuevas caras, y pues a lo mejor eso tenemos que hacer tenemos que rifar un cerdo que está en Navarra, porque en Navarra se sigue haciendo perfectamente. Entonces, a lo mejor lo rifamos aquí por internet y ya está. Si hay que hacerlo, a lo mejor nos ha faltado el seguir incordiando, pero supongo que lo seguimos haciendo. Y lo que nos parece es un poco, pues eso, que esas cosas, porque fundamentalmente nuestra intención, así que todas las razones que han movido a Txarriona y que siguen moviendo a Txarriona son razones de promocionar ritos y tradiciones, y que creemos que estamos absolutamente convencidos que han contribuido al bienestar de nuestra sociedad. Lo de Tiberio, el recuperar la rifa de cerdo, que había tenido un paréntesis de una década, poco más de una década, y acertar con el nombre de Tiberio, que al final se ha convertido en un símbolo de Tiberio, o sea, todo el mundo sabe lo que es Tiberio, y aunque no lo haya visto, eso es fundamental para el imaginario colectivo. Pero luego yo creo que dentro de las cosas, tanto el concurso de morcillas como el concurso de chorizos caseros que hacemos por carnaval, que la repercusión que eso está teniendo, en cada concurso de estos tenemos una participación de alrededor de un centenar de productores, pero ya no solo de Vizcaya, sino de Álava, Guipúzcoa, y luego en realidad es que es un concurso que es mundial, porque no hay premio en metálico. O sea, le damos un diplomita que hacemos ahí corriendo tal cual, pero la repercusión que para ellos tiene, y la repercusión, luego si vas a los mercados, que siempre que en los medios reflejados, los mercados, si vas a los mercados ves cómo tienen puesto su diploma, es decir, que eso de alguna manera está contribuyendo a dar a entender que hay unos productos que están ahí, que se hacen muy bien. Además, no solo que se hacen muy bien, sino yo creo que desde que empezamos el concurso se hace el mejor. El caso del concurso de morcillas está clarísimo de cómo empezamos, cuando empezamos, porque además nosotros definimos como morcilla vizcaína, que en realidad no estaba, o sea, si se no había una definición, no sabía, digamos, nadie lo había definido. Es decir, que sí es verdad que la morcilla de Burgos es la que conocemos de que hay muchísimo arroz, que es fundamentalmente para frita, porque cocida no, y la guipuzcoana es sin nada de arroz. Entonces en Vizcaya, pues no sé por qué, le echaban un poquito de arroz, que al final ese es el gran acierto, porque por un lado ayuda a que repita menos y por otro lado ayuda a que se conserve, a que a la hora de cocinarla no se te deshaga tan fácilmente. Entonces que echarle ese poquito, ese es el gran acierto. Entonces pues nadie había dicho que es la morcilla vizcaína. Entonces tuvimos el acierto de definirlo como morcilla vizcaína, y en los 11 años que vamos haciendo, los primeros años, empezamos con 30 y tantos concursantes, que ahora andamos en el centenar. Es decir, que el nivel de las morcillas que presenta ha aumentado considerablemente, es decir, que de alguna forma se ha creado, y eso es para nosotros también otro orgullo fundamental, un estilo de morcilla propio del territorio y además muy bien elaborado, y además que la gente que se presenta al concurso, que en realidad lo único que hace es darnos un poco de morcilla,
que tampoco nos la come, bueno, se come un poquito el jurado y cada día más porque son unos dragones, pero todo lo que se presenta se reparte al día siguiente. Es decir, que es un poco, que yo creo que además es el único concurso en el mundo mundial que lo que se presenta se reparte entre todo el mundo, ¿no? Que además es un poco con esa idea, que es promocionar el producto. Entonces, bueno, decir, que el dar al que gana le viene genial, porque de hecho ha habido casos que han tenido duplicado o triplicado sus ventas, y por otro lado, no solo a él, sino en general se promociona un producto que es un producto que se hace muy bien y que merece la pena consumirlo. Tuvimos un concurso de chorizos, ¿te acuerdas? Que se dejó presentar, que no dimos premio, porque no eran de calidad, o sea, no hubo calidad. Quedó desierto. Que lo dejamos de... Hombre, se otorgó al mejor, vamos a decir, a lo que se había presentado, al mejor, ¿no? Pero se habló con la gente diciendo de que o se mejoraba este aspecto, de que ya no era el venir. Yo creo que era un poquitín al rebote desde las morcillas, ¿no? Ese de poder tener el diplomita, como dices tú, porque vendían más morcillas, el tener, pues vamos a tener el chorizo. Yo me acuerdo que fue un año malo, o sea, malo en el sentido de que venían, o sea, que es como, pues no sé cómo decir. A ver, ¿no? Sí, es decir, que llevo ahí, yo pienso que traían hasta chorizos no hechos por ellos, o sea, chorizos industriales, sí, en serio. Y me acuerdo que ese año se dejó ahí medio desierto. Al año siguiente le pedimos a Consumo aquí en Bilbao, el tema del chorizo en los concursos, cuando sorteábamos a Tiberio, según los estatutos que tenemos en Herradura, el premio, el cerdo, en caso de no aparecer el boleto ganador, que nos pasó un año, pues los estatutos es que ese cerdo, esos chorizos, ¿no? Esa carne que se hace con cerdo, lo hacíamos chorizo entero, se reparte entre el pueblo llano. Y lo hicimos. Sí, el año no salió. Del Mercado Rivera, que colaboraba activamente con la y ese año no fuimos a la ría por canto un duro. Sí, porque repartimos 5.000 raciones de chorizo entre las señoras, clientas, paseantes. Eso no fue hace mucho, ¿no? Esto fue en el año 98, 97, 98. Sí, a mí me suena. Y se armó un follón, pero qué bonito, joder. Son recuerdos que dices, qué pena que no podría ser que este año 2006 trabajen por recuperar esa rifa, quizás sorteando problemas legales, como decía Marino. Yo creo que el problema más grave es que tendríamos que buscar las argucias legales. Y a lo mejor lo que nos ocurre, yo creo que en parte es culpa nuestra, de que siempre decimos que tenemos que hacerlo, pero al final nos pillan las fechas. De que, porque claro, como estas cosas son tan complicadas, pues realmente tendríamos que empezar a mover recursos aquí y allá. Desde ahora ya. Y yo creo que sí, que se puede decir que, será posible que no se haga Donosti y aquí no. Es decir, que tampoco sería decir que yo creo, y bueno, Donosti en Navarra y hay Tafalla en Altajona, que se sigue haciendo. Es decir, que yo creo que es un problema más de buscarle la vuelta a una normativa un poco ridícula. Entonces es nuestra responsabilidad. Sí. Pero la relación con el ayuntamiento es buena, ¿no? Desde la asociación, o quizás debería ser algo mejor. Pues probablemente debería ser mejor, pero no es nuestra culpa, sino del ayuntamiento. En este caso, ¿quién es el concejal o el área? Pues claro, en nuestro caso no está muy claro. Por un lado somos cultura, porque defendemos ritos y tradiciones, y por otro lado sería la salida de consumo, imagino. Yo creo que decir que, bueno, en general, ya no por charrinos, yo creo que hay que decir que las asociaciones de todo tipo, lo que hacemos es, lo que hacemos, lo hacen todas, es un poco aportar. Yo creo que eso es un poco la aportación de la sociedad civil, o sea, hacer cosas para mejorar tu ciudad. En el caso del ayuntamiento, de este y de todos, es posibilitar que esas asociaciones, esas entidades funcionen. Podamos hacer algo. Entonces yo creo que pues muchas veces, y no solo en nuestro caso, en más de un caso, yo creo que a veces los ayuntamientos no acaban de entender que su labor fundamental es la de dejar que las cosas funcionen. O sea, muchas veces intentan meterse ellos son solo para facilitarte, y eso sería la labor de una buena administración, facilitar la labor de la sociedad civil, que esa es la que tendría que iniciar. Y eso es un poco, yo creo que el gran éxito de Bilbao es decir, pues tanto la Plaza de Toros como el Teatro Arriaga como San Mamés, por poner tres cosas así, de una de cada lado, pues eso las hizo la sociedad civil. Y luego se cedieron al ayuntamiento para que los gestionaran. Yo creo que eso es un poco la línea en la que las administraciones cada vez les cuesta más entender, es decir, que es la sociedad civil la que tiene que moverse y ellos facilitar. Y no muchas veces al revés, sino que parece que están como... Sí, porque mucha gente también se preguntaba precisamente la rifa por qué había desaparecido, ¿no? Porque eso sí que se olvida, ¿no? O sea, ha desaparecido, eso ya lo sabemos, pero la gente no sabe muy bien por qué. Sí, la razón es una normativa europea en concreto, y claro, el asunto es que, claro, también hay un problema de cómo está organizado, tanto en Vitoria
como en Donosti, el ayuntamiento estaba implicado directamente en la organización. Aquí no, aquí la organización éramos Charriduna y el Mercado de Rivera. Entonces, pues, ahí es donde ellos no entendieron. O sea, ahí tenían que ir al quite. O sea, lo que sí debo decir, lo que has comentado antes de las relaciones, yo personalmente con la delegación, con la Concejalía de Sanidad y Consumo, nunca hemos tenido ningún problema cuando teníamos el permiso, cuando la ley permitía incluso nos han apoyado, nos han ayudado pero claro, yo entiendo que también a ellos no se les puede decir es culpa de ellos. Acatan la normativa que tiene el gobierno vasco, pero por eso que quede claro que tampoco hemos tenido, pero claro, lo que dice Mario tiene razón, que estas cosas yo creo que hay de alguna manera apoyarlas, intentar buscarle una salida, ¿no? Es que hemos tenido una buena relación, sí, pero comprendo las normas. Sí, pero que hay casos en que a lo mejor ellos tendrían que haber, pues, sobre todo hablo del caso de las rifas, se tendrían que haber buscado fórmulas, porque las hay, para salir de la situación, y claro, que no dependían de nosotros, así que eso es un poco, yo creo, esa sensación. Luego, por lo demás, de que tampoco, pues bien, pues lo que se ha hecho, pero correctamente. Bueno, una foto, un panel enorme, Tiberio, Vuelve Tiberio, encima sería vuelve por Navidad. ¿no? Sí, además una vuelta muy esperada. El último Tiberio fue Tiberio X, Tiberio X. ¿En qué año fue el último Tiberio? Pues el último Tiberio en 2000. ¿Tanto hace ya de sí, por eso te digo que fue ya encalado, que todavía, sí, parece que todavía funciona como si... Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que juramentarnos para que este año ya tiene. Oye, te lo digo porque fíjate, nuestros compañeros en Donosti, para hacer un reportaje sobre la Feria de Santo Tomás, nos llamaron el mismo día. Sí. Oye, ¿este año qué? ¿Tiberio qué número es? ¿Tiberio cuánto pesa? No, que sigue funcionando. No, es que no hay. Y todos los años me parece que la gente no... Que eso que fue uno de los aciertos, mantenerlo, y yo quizá el acierto fue ponerle siempre el mismo nombre. Quizás que quede, ¿no? Entonces, crear una dinastía de Tiberio porque es muy fácil de recordar. ¿En qué punto se encuentra el consumo de carne de cerdo aquí ahora mismo, en estos momentos? Pues ¿la gente sigue teniendo sus reticencias? Yo creo que esto es como modas. De vez en cuando viene un mala prensa o lo que sea, pero ahora mismo yo creo que estos 5 últimos años, por así decirlo, ninguna pega, al revés. El cerdo se vende todo. Aquí el tema del jamón, claro, aquí en el territorio nuestro, tanto el jamón, todos los curados, y en estas fechas tienen mucha aceptación. Y yo ahora mismo, con lo de la gripe aviar también, pues quizá eso también de rebote beneficia al consumo del cerdo también. Pero yo creo que de un lustro de esta parte está sentado, sí, es una... No hay picos ahí arriba o abajo, es una línea más o menos horizontal. El matadero y el productor se queja pues porque está sentado, el precio está más o menos estancado. Estas navidades sí había subido, bueno, por las navidades ha vuelto a ponerse otra vez en su sitio, está ahí, vamos, es una... No sé, para la población que hoy en día vivimos aquí, pues parece que el consumo no ha bajado, tampoco ha subido, o sea, está como tiene que estar. Ajá. Entonces, claro, el productor se queja porque le gustaría matar más, vender más, entonces, bueno, está totalmente asentado. Yo lo que siento un poco es, a ver si se pasa lo de la gripe, a ver qué pasa con esto de los pollos, que cayó un picado, está otra vez, se ha vuelto otra vez a normalizar un poco. Yo tengo una teoría mía de los pollos que no sé, es un poco, yo creo que lo han hecho a nivel de para que baje el IPC. El cerdo no marca IPC, pero el pollo marca IPC, es una cosa curiosa. Sube el petróleo, que se joda, perdón, que se ponga enfermo el pollo, ¿no? Entonces bajamos el precio, bajamos el esto y baja el IPC, está claro. Puede ser. Está claro, porque aquí no ha habido no se ha muerto nadie, que yo sepa. Sí, quizás es un poco alarmista, ¿no? Cada vez que ocurre una de estas cosas, la gente deja de comer pollo. Es impresionante, el público en general... Hay mucho miedo, ¿no? El alarmismo es grande. En el mercado tú preguntas en lo de los pollos, la sección de pollos, y los bajones son curiosísimos de venta. Cuando la gente oye una alarma de estas es muy curioso porque lo asocian con el pollo, en cambio no con el pavo. O sea, tú vendes producto de pavo, el pavo no ha tenido la repercusión que ha tenido, por ejemplo, la carne de pollo o la gallina, pues como hablábamos cuando lo de Charviduna, ¿te acuerdas? Cuando lo del cerdo, que ahora que estábamos hablando, ¿cuántas veces lo íbamos paseando y los críos de 5, 6, 7 años, la primera vez que había un animal era Tiberio? Ajá. Este año pasado, este 2005, el que no haya habido aves en el mercado de eso, lo han querido tapar mucho ahora, como que no ha pasado nada, que no ha deslucido.
Pero yo creo que muchos de los críos que bajaban al mercado por primera vez es cuando veían donde me olvidé. O sea, ya no era muy lucido. ¿Verdad? Ya no se veía el pajarito que tienes en casa, el canario o el periquito, sino vejo esos pavos, esos capones, esos capones, ¿no? Esos plumajes. Yo creo que, por mucho que estén diciendo ahora de que no ha pasado nada, que no ha tenido... Para mí es una repercusión increíble. O sea, el no poder ver pues eso, en el centro de la ciudad, pues lo que dices tú, vamos a tener una ciudad aséptica. Sí. O sea, ya no vamos a poder llevar zapatos de cuero, pues habrá que ponerse un plástico para no ensuciar las calles, ¿no? Pues no sé, no, es un poco eso, es la pena que sientes. Ajá. Yo quería hacer otra pregunta de cara al futuro. Yo supongo que, bueno, estamos hablando de que el mercado está estancado. Supongo que aquí nuestros tres invitados también querrán que despegue o que esté un poquito más al alza. Supongo que habrá cosas que se pueden hacer, ¿no? En el mundo del cerdo está todo inventado. Todo. Bueno, está todo inventado. O sea, lo que es en fabricación, a nivel de fabricación, de técnicas, o sea, técnicas de procesos mismos de fabricación, hemos llegado a una situación que está todo inventado. La verdad es que está todo inventado. A nivel de producción, eso podría hablar mejor un veterinario de un veterinario de producción y de clínicas. Las hembras tienen más cerdas de los que pueden tener, o sea, tienen más camada de lo que pueden tener. En estos últimos años los landraces tienen un pezón más de lo que tenían antes, o sea, es que ya está todo inventado. Uh-huh. Entonces, yo no quiero, o sea, a mí no me gustaría, mi manera de pensar no es que despegue el cerdo para arriba, en el sentido de consumo esto, lo que desearía es que no bajase más de lo que está ahora. Y que no se desmitifique. Que no se pongan trabas para ese consumo, para esa promoción, para ese disfrute. Eso, con que, virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Que no haya pegas, que no haya problemas de distribución, pues por posibles, pues mira lo que ha pasado ahora con la gripe aviar, igual dentro de 2 años viene una peste porcina otra vez, una peste de estas que es curioso que nunca han pasado al hombre. Hay la típica peste africana y la peste común de aquí, que es típica del cerdo, que se pone el enfermo, pero nunca ha pasado al hombre. Ya verás como algún año de estos pasará un caso al hombre. Entonces ya se va a volver a remoler todo. Nos quedan 3 minutos escasos para terminar. Un mensajito me gustaría que lanzáramos para que la gente tampoco tenga miedo, porque fíjense que ahora mismo acabamos de terminar unas navidades en lo que se come se supone lo más rico, y lo más rico muchas veces es el cerdo, ¿no? ¿Por qué el resto del año no se come? No, si comer se come, que tampoco que la realidad es que sí se está consumiendo, y yo creo que se está consumiendo a buen nivel, que quizá lo que ocurre es que no se está apreciando la calidad de lo que se está consumiendo. Así que muchas veces depende, cada vez de todo, pero muchas veces no se está dando el valor que tiene. Pero eso sí es verdad que ha cambiado, que no es lo que era, así como muy pocas duras. Ahora yo creo que en general pues está más o menos relativamente bien considerado lo que es el consumo de cerdo. Y yo creo que un poco lo que decía Germán va bien, es decir, que a lo mejor tampoco hay que pedir más, es decir, porque hombre, todo el que produce siempre quiere más, es decir, pero no, a lo mejor no es bueno que haya picos, como ocurre con otros productos que producen picos, pero que eso yo creo que no es bueno para el producto. Lo que es a lo que el producto del consumo de cerdo yo creo que va bien. Falta quizá más información sobre las calidades de los productos que se están consumiendo, es decir, que quizá ahí sí es donde habrá que insistir más en más información sobre esas cualidades, un poco lo que decíamos de la morcilla, no sé, que esa información llegue más directamente. Desmitificar un poco el jamón jabugo y dar un poquitín más de cancha. El jabugo está genial, pero dar también un poco más de cancha a las morcillas. Ahora que estamos en invierno y con el fresquito que estamos teniendo, el frío que estamos teniendo este invierno, pues ahora que es época de cocido, de morcilla, de alubias, de yo creo que sí, cocino, que va bien, que eso va bien para... que da más información. Y luego el otro aspecto, es decir, que digamos en nuestra vertiente, y a buen precio. Lo que sería en cuanto al cerdo, lo que sí yo creo que sí hay que cambiar, quizá hay que hacer una revisión profunda en cuanto a la conservación de ritos en relación con el cerdo, esa sociedad que estamos llegando a la que parece que todo tiene que ser de plasticorro. O sea, que eso sería para un debate mucho más largo. Que nos dejen saborear de lo bueno, ¿no? Que nos dejemos de productos blancos. Y tocar la tierra, que está ahí. Tocar la tierra, así que la tierra está ahí, la tierra mancha. Es así.
Muy bien, pues vamos a despedir a nuestros 3 invitados y darles las gracias, por supuesto, por venirse aquí en estas fechas tan señaladas y que supongo que todos tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Marino Montero, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique Tate, otro de los fundadores también de Txarriduna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Germán Tate, fundador también y maestro charcutero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los 3, Eusko Ikaskuntzaren 2006ko lehenengo programa Indautxu irratian, duela urtebete hasi ginen gure tertuliak antolatzen Indautxu irratian eta mota guztietako gaiak jorratu ditugu askok zuen interesekoak izan delakoan gaude eta segurazki ere, beste batzuk ez dira hain erakargarriak izan. Hori dela eta entzuleen erakarpenak eskertu gain dituzke gure programa hobetzeko 2006 garren urtean zehar ahalegin guztiak egingo ditugu Eusko Ikaskuntzaren tertuliak zuen gustokoak izateko. Urte berrian guztiari, agur. Eta freskoa iturritik bera datorren zurrusta egin dizut zama sendoa duzu eldu gabe oraindik intxaurrerori berriaren antzeko gainera igo zara musuka zizabelea gainera igo zara Musutazi sabelean uinumelak barreiatu dizkidazu azalean orainen geroa Ekaitza bainolen erortzean dira lehen tantalodiek bez